Bueno, tenemos ya 63 personas conectadas. Bueno, más de eso porque algunos tienen dos o tres, pero ¿qué les parece si ya empezamos y le damos la entrada al Fray Efren? Pero todavía no, nomás, pero yo creo que ya estamos listos para iniciar, más o menos, y seguir adelante a ver qué sorpresas o qué vamos a tener esta noche a través de las reflexiones de Fray Efren y vamos a ver cómo nos va, pero nuevamente los invitamos a convertirse en una comunidad, aunque estamos lejos, estamos tan cerca uno de otro y ojalá que sintamos que estamos en una comunidad y que juntos estamos, pues de alguna manera, entrando y caminando en esta jornada de la Cuaresma juntos y vamos poco a poco y paso a paso. Ojalá que sea de provecho para todos nosotros esta sesión, como siempre, y le damos la entrada nuevamente a Fray Efren en esta noche. Ajá. Bienvenido a él, gracias, Gracias. obviamente, y gracias a quienes le están ayudando en esta noche. Ok, Adelante. ok, muchas gracias, Rocío. Vamos a comenzar. Antes de iniciar con esto, quiero decirles que lo que vamos a hacer esta noche vamos a hacer la adoración de la cruz. El tema de todos estos 6 viernes era oración y reflexión en torno a la cruz. Pero para llegar a la cruz hay un camino. Y si ustedes recuerdan, las tres reflexiones y las 3 oraciones pasadas se centraron en el huerto de Getsemaní. Y hoy hemos llegado al Gólgota. Entonces, el día de hoy vamos a tener la adoración de la cruz que regularmente pasa el día Viernes Santo. Entonces, si ustedes ven aquí el set, estamos aquí en este espacio en donde hemos acomodado todo como si fuera el Viernes Santo. Entonces, para iniciar esta oración, pues voy a dar una breve explicación de este momento de adoración de la cruz. Yo les pido a todos los que estén en sus casas que si tienen alguna cruz allí a la mano, la tomen en sus manos o simple y sencillamente dirijan su mirada a la cruz, o aquí en la pantalla, en alguna de las pantallas que están ustedes viendo, pueden centrarse en la cruz que nosotros tenemos aquí. Entonces vamos a entrar en ese espíritu de adoración de la cruz. Lo primero que tengo que decir sobre la adoración de la cruz es, primero que nada, esta es una celebración que toma lugar en la Pascua cristiana, ¿verdad? Y cada año, el primer domingo después de la primera luna llena de primavera, todos los cristianos celebramos la Pascua. El primer domingo después de la primera luna llena de primavera. Esta celebración de la Pascua cristiana inicia el Jueves Santo, a la caída del sol del Jueves Santo. Y allí, a la caída del sol del Jueves Santo, es cuando técnicamente se termina la Cuaresma. Y también en ese mismo momento en el que se termina la Cuaresma, da inicio la celebración de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Y esta celebración de la pasión, muerte y resurrección de Jesús dura 3 días. Es solamente una celebración que dura 3 días y a la que nosotros llamamos el Triduo Pascual. Entonces, este Triduo Pascual es una celebración en 3 momentos. Y cada momento, cada uno de estos momentos tiene elementos que anticipan lo que el siguiente momento va a celebrar. Como les decía, para el día de hoy haremos lo que hacemos el Viernes Santo, que es la adoración de la cruz. Pero para poder entender esto, pues para poder entender la adoración de la cruz, pues tenemos que hacernos algunas preguntas. ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué adoramos la cruz? ¿Qué significa adorar la cruz? ¿Qué no se supone que solo a Dios se le adora?
Y sin embargo, la iglesia le llama a esto la adoración de la cruz. Y hay una razón por la que se le llama así. Para entender, por lo tanto, la adoración de la cruz del Viernes Santo y lo que vamos a hacer esta noche, hay que revisar los elementos que anticipan, que la anticipan en las celebraciones anteriores a ella. Y vamos a iniciar con cuando las iglesias comienzan cubriendo las imágenes que están en la iglesia. Hay algunas iglesias que las empiezan a cubrir las imágenes desde el inicio de la cuaresma, pero en realidad la regla dice que es hasta el quinto domingo de cuaresma es cuando se deben de cubrir. Esa es la regla, pero muchas iglesias inician la cuaresma cubriendo sus imágenes. ¿Y qué es lo que se indica con cubrir las imágenes? Lo que se indica es de que entonces nuestra atención, todo nuestro enfoque se tiene que centrar en aquello que está descubierto. ¿Y qué es lo que queda descubierto? El crucificado. Por lo tanto, entonces cuando cubrimos las imágenes, significa que toda la atención es para aquello que está descubierto, que en este caso es el crucificado. Pero luego llegamos al Jueves Santo y en el Jueves Santo se hace lo siguiente. Una de las primeras cosas que a lo mejor ustedes no saben porque ustedes no leen las rúbricas para preparar la celebración del Jueves Santo, pero en las rúbricas que se tienen para la celebración del Jueves Santo, una de las rúbricas indica que solamente se tienen que consagrar las hostias necesarias para los enfermos. Entonces, el día de la misa de Jueves Santo, solamente tienen que quedar en el copón, tienen que quedar solamente las hostias necesarias para los enfermos. Y esta reserva de hostias no se va a depositar en el lugar ordinario donde está el sagrario, sino esta reserva tiene que depositarse en un lugar diferente. Y a este lugar diferente se le conoce como el lugar de reposo. Nosotros en la Sagrada Familia, aquí en Albuquerque, Nuevo México, ya tenemos años teniendo el lugar de reposo en lo que es en el salón parroquial. Y al final de la misa del Jueves Santo, se hace la procesión de esta reserva de hostias consagradas del templo al salón parroquial, que es donde está el lugar de reposo. Entonces, la reserva no se deposita en el lugar ordinario donde está el sagrario. Del Jueves Santo, el sagrario ordinario de la comunidad parroquial quedar vacío, tienen que quedarse las puertas abiertas. Ardiendo, que indica la ausencia del Santísimo Sacramento. Entonces, al final del Jueves Santo, eso es lo que tiene que quedar. El sagrario ordinario tiene que quedar vacío, con las puertas abiertas, sin lámpara ardiendo, indicando con esto la ausencia del Santísimo Sacramento. También al mismo final, también al mismo final del Jueves Santo, también al mismo final del Jueves Santo, el altar en donde se celebró el sacrificio de la misa tiene que desnudarse. Como ustedes ven aquí, nosotros en esta capilla improvisada también tenemos el altar descubierto, porque al final del Jueves Santo el altar tiene que desnudarse, indicando que ya no habrá sacrificio de la misa. Y por último, al final del Jueves Santo, cuando están desnudando el altar
el crucifijo que regularmente preside las celebraciones litúrgicas de la comunidad parroquial debe cubrirse con un velo. Y como ustedes ven aquí en esta capilla improvisada, nosotros hemos cubierto el crucifijo. ¿Y qué indica eso? Indica que el día en que parece que el mal vence al bien ha llegado. De tal manera que para cuando iniciamos el Viernes Santo, todo, absolutamente todo está ausente. No hay Eucaristía, no hay altar para el sacrificio y Jesús, el Señor, está durmiendo el sueño de la muerte. Y lo único que nos queda entonces es la cruz. Lo único que nos queda es la cruz. Y es por eso que el Viernes Santo adoramos la cruz, porque es lo único que no está ausente. Y hoy oramos en torno a la cruz con ese espíritu. Hoy oramos en torno a la cruz en el espíritu del Viernes Santo. San Pablo nos decía que la cruz era la sabiduría de Dios. ¿Por qué? Pues porque en la cruz, por un lado, nos revela la esencia de Dios, nos revela la esencia, lo que es Dios, y por otro, nos otorga la salvación. Por eso le llamaba la sabiduría de Dios, porque la cruz tenía esas dos cosas. Nos revela la esencia de Dios y nos otorga la salvación de Dios. La mente humana es sumamente limitada para entender esto, pero a la misma vez Dios es sumamente misericordioso y permite que en nuestra limitación contemplemos el misterio, permite que en nuestra limitación contemplemos lo que nos va a revelar. Y es por eso que la cruz es un signo tan poderoso para los cristianos, porque es la sabiduría de Dios. La cruz es ver a Dios a través de un velo. En la cruz lo contemplamos, en la cruz contemplamos a Dios y a la vez no. Porque como les digo, la cruz es ver a Dios a través de un velo. Entonces en la cruz lo contemplo y a la vez no. En la cruz lo entiendo y a la vez no. En la cruz se revela y a la vez no. Por lo tanto, ahora los invito a contemplar la cruz. Y al contemplarla, discernamos de la cruz la esencia de Dios. Al contemplar la cruz, discernamos de la cruz la salvación de Dios. Los voy a invitar a que contemplemos la cruz cantando. Y lo que vamos a estar diciendo en este canto dice así, está en latín. Entonces los voy a invitar a que estas son las palabras traducidas al español de lo que se va a cantar. El canto dice: por tu cruz te adoramos, Señor. Por tu resurrección te alabamos, Señor. Alabamos y glorificamos tu resurrección, te alabamos, Señor. Por tu cruz te adoramos, Señor. Entonces los invito a contemplar la cruz para empezar a discernir de ella la esencia de Dios, para empezar a discernir de ella la salvación de Dios. Crucem tuam adoramus Dominem, resurrectionem tuam laudamus Domine. Laudamus et glorificamus resurrectionem tuam, laudamus Domine. Crucem tuam adoramus Dominem,
resurrectionem tuam, laudamus Dominem, laudamus et glorificamus resurrectionem tuam, laudamus Dominem, crucem tuam adoramus Dominem, resurrectionem tuam laudamus Dominem, laudamus et glorificamus resurrectionem tuam, laudamus Dominem, crucem tuam adoramus Dominem, resurrectionem tuam, laudamus Dominem, laudamus et glorificamus resurrectionem tuam, laudamus Dominem. Por tu cruz te adoramos, Señor. El autor de la carta a los Colosenses decía y enseñaba que él se alegraba con sus padecimientos, él se alegraba en sus padecimientos porque estaba completando lo que faltaba de los sufrimientos de Cristo en su carne. Y en ese completar los sufrimientos de Cristo en nuestra carne, también nosotros podemos discernir y contemplar la esencia de Dios. También en este completar los sufrimientos de Cristo en nuestra carne, se puede discernir y contemplar la salvación de Dios. Y aquí una muestra. Los frailes franciscanos de la provincia de San Felipe de Jesús en México abrieron en el año 2011 una casa de asistencia al migrante en la ciudad de Tenosique, Tabasco. La casa se llama La 72 en honor a 72 migrantes masacrados por el crimen organizado en México. Cuenta el fraile fundador de la casa, Fray Tomás, que un día llegó una mujer al centro de ayuda, de asistencia al migrante. La mujer, cuenta él, que la mujer venía con sus pantalones ensangrentados en el área de entre las piernas. Venía llorando, temblando y con el corazón destrozado. Ella era originaria de Honduras. Estaba casada, por lo tanto tenía marido y también tenía un hijo adolescente. Ella cuenta que el crimen organizado de Honduras había extorsionado a su familia y habían amenazado de muerte a su esposo y a su hijo, por lo que decidieron emigrar a los Estados Unidos. A su llegada a México, el crimen organizado de México los secuestró. Les pedían información de su familia en Honduras para extorsionar a su familia y sacarles dinero por su rescate. Pero el esposo de la señora y toda la familia decidieron no darles esa información que les pedían. Los secuestradores, en respuesta, asesinaron al esposo y al hijo frente a ella. Y los 5 secuestradores la violaron a ella. Por eso es que la mujer, cuando llegó al centro de ayuda, venía sangrando de entre sus piernas. La mujer expresaba su situación con las siguientes palabras. Decía ella: soy una hormiguita insignificante
que va a cruzar este inmenso país para llegar a Estados Unidos. Puede que en mi travesía alguien me pise y termine por matarme. Contemplar esta historia es contemplar la cruz. Contemplémosla, contemplemos esta historia y discernamos de ella la esencia de Dios. Discernamos de ella la salvación de Dios. Oh cruz, te adoramos. Oh cruz, te bendecimos. De ti viene la vida. De ti la salvación. Oh cruz fiel, el más noble de todos los árboles, ningún bosque ha producido jamás otro igual. En hojas, en flores, en frutos sin par. Oh cruz, te adoramos. Oh cruz, te bendecimos. De ti viene la vida, de ti la salvación. A finales del año pasado me topé con una fotografía del periódico Milenio. La fotografía mostraba toda una familia. En ella se veía a un hombre empujando una silla de ruedas, en la cual iba sentada una mujer de edad avanzada con una mascarilla de oxígeno. También en la fotografía se veía un hombre un poco más joven y más robusto, llevando en sus brazos abrazado un tanque enorme de oxígeno. Y también se veía a una mujer joven, a una muchacha, haciendo señas a la multitud de que les hicieran espacio para poder pasar. Esta fotografía ablandó mi corazón y humedeció mis ojos. La fotografía también tenía una descripción y la descripción contaba la siguiente historia. La mujer en la silla de ruedas era la mamá de estos dos hombres y de la muchacha. Toda la familia estaba contagiada de COVID, pero la madre era la que estaba más mal porque ya no podía respirar y sus niveles de oxígeno estaban muy bajos. Ya llevaban varios hospitales recorridos y en ninguno había lugar para atender a la pobre mujer. La descripción de la fotografía decía que después de que se había tomado esa foto, la familia había recorrido todavía otros 4 hospitales más sin éxito y que la mujer había muerto como a eso de las 9 de la noche en la calle y sin asistencia médica. Concluía la descripción diciendo que la familia estaba destrozada. Contemplar esta historia es contemplar la cruz. Contemplémosla. Contemplemos esta historia y discernamos de ella la esencia de Dios. Discernamos de ella la salvación de Dios.
Oh cruz, te adoramos. Oh cruz, te bendecimos. De ti viene la vida, de ti la salvación. Oh cruz, fiel, más noble de todos los árboles, ningún bosque ha producido jamás otro igual. En hojas, en flores, en frutos sin par. Oh cruz, te adoramos. Oh cruz, te bendecimos. De ti viene la vida, de ti la salvación. Contemplar estas historias y muchas otras más es contemplar la cruz. Y cuando contemplamos la cruz, podemos discernir de ella la esencia de Dios. Podemos discernir de ella la salvación de Dios. Ahora pasemos a la reflexión, en donde vamos a ver un poquito más concretamente qué es lo que nos revela la cruz. Y voy a iniciar contando la historia de no la historia, sino lo que decía un sacerdote jesuita. Ese sacerdote jesuita era también un activista y se llamaba Daniel Berrigan. Y él decía lo siguiente, decía, si quieres tomar en serio a Jesús, considera primero cómo te verías crucificado. Hay que poner mucha atención a esta frase, porque esta frase es el corazón de esta reflexión. Él decía, si quieres tomar en serio a Jesús, considera primero cómo te verías crucificado. Estas palabras de este sacerdote activista son una correcta advertencia de que nuestra fe en Jesús no nos salvará ni de la humillación, ni del dolor, ni de la muerte. La fe no hace eso. Jesús no otorga inmunidad a sus amigos, así como Dios Padre no le otorgó inmunidad a él. Y la verdad es de que esto lo vemos en todo el Evangelio, pero más claramente lo podemos ver en la crucifixión y en la resurrección de Jesús. Pero para entender todavía un poquito mejor esta idea, veamos el pasaje de la resurrección de Lázaro que se encuentra en el capítulo 11 del Evangelio de San Juan. Y el Evangelio más o menos dice así. El Evangelio dice que Lázaro y sus hermanas, Marta y María, eran amigos cercanos de Jesús, amigos cercanos. Por lo que la aparente tardanza de Jesús de ir a sanar a Lázaro sorprende, porque eran amigos cercanos. Y aquí más o menos la historia. La historia dice que Marta y María le enviaron un mensaje a Jesús diciéndole, aquel a quien tú quieres está enfermo. Y claro que este mensaje era una petición implícita de que viniera a sanarlo. Sin embargo, la reacción de Jesús es bien curiosa, porque Jesús no sale corriendo inmediatamente a sanar a su amigo. Al contrario, se queda donde está por 2 días más. Y por supuesto, durante ese tiempo, pues Lázaro muere.
hay que notar, cuando leemos este pasaje, hay que notar que es hasta que Lázaro muere que Jesús se pone en camino. Cuando Jesús se acerca a Betania, salen a su encuentro Marta y más tarde María. Ambas le hacen a Jesús exactamente el mismo comentario. Le dicen, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Es exactamente el mismo comentario. En realidad le están haciendo una pregunta. ¿Por qué no llegaste a tiempo para salvarlo de la muerte si tanto lo querías? Y Jesús, sin ofrecer absolutamente ninguna disculpa por su retraso, les pregunta solamente, ¿dónde lo han puesto? Después de que les pregunta dónde lo han puesto, pues llega al lugar, Jesús ve la tumba, llora y finalmente resucita a Lázaro. Pero aún queda la pregunta, ¿por qué lo dejó morir? ¿Por qué no se apresuró a salvar a Lázaro si tanto lo quería? La respuesta a esta pregunta nos enseña, nos da una lección muy importante sobre Jesús, sobre Dios y sobre la fe. Y esta lección es de que Dios no es un Dios que ordinariamente nos rescate, sino es más bien un Dios que nos redime. Dios no necesariamente interviene para rescatarnos de la humillación, para rescatarnos del dolor o para rescatarnos de la muerte. Más bien redime esa humillación, redime ese dolor y redime esa muerte. Pero como toda redención, la redención sucede hasta después del hecho. En pocas palabras, Jesús trató a Lázaro exactamente como Dios Padre lo iba a tratar a él. Y Jesús es amado profunda e íntimamente por su Padre. Y aún así, Dios Padre no lo rescató de la humillación, no lo rescató del dolor y no lo rescató de la muerte. Hay que recordar que cuando Jesús estaba siendo humillado, cuando Jesús estaba sufriendo, cuando estaba muriendo en la cruz, el Evangelio de San Mateo nos dice que la multitud le gritaba burlándose. Le decía, si Dios es tu Padre, pídele que te rescate. ¿Y qué pasa? No hay absolutamente ningún rescate. Al final, Jesús muere humillado y en medio de un inmenso dolor. Sin embargo, Dios lo resucita. Pero la resurrección fue solamente hasta después de la humillación, hasta después del dolor, hasta después de la muerte. Y esta es una de las revelaciones más importantes que la cruz nos hace. Dios no nos rescata, Dios nos redime. Desafortunadamente, hay muchos predicadores que dicen, si tú tienes fe en Dios, si eres un discípulo fiel de Jesús, Jesús te va a rescatar de sufrir humillaciones, te va a rescatar de sufrir dolor, te va a rescatar de sufrir enfermedad y te va a rescatar de sufrir la muerte. Jesús no otorga ningún tipo de inmunidad a sus amigos, así como Dios Padre no se la otorgó a él. Muchos cristianos han tenido una fe genuina y profunda en Dios y aman y son amados profundamente por Jesús. Y sin embargo han tenido que sufrir humillación, han tenido que sufrir dolor, enfermedad y muerte. Lo repito, Dios Padre no rescató a Jesús de todo eso. Jesús no va a rescatar a nadie de sus discípulos de eso tampoco. ¿Cuántas veces no oímos que si tengo fe en Jesús, nada me va a pasar? Que si tengo fe en Jesús, la prosperidad va a llegar a mi puerta. Que si tengo fe en Jesús, infinidad de arcoíris van a rodear mi vida. Bueno fuera, pero Jesús nunca prometió rescatarnos.
Nunca prometió exentarnos o inmunizarnos de las enfermedades o escapar de la muerte. Lo que sí prometió Jesús es de que al final de los tiempos habría redención, habría vindicación y que ya no habría sufrimiento, sino vida eterna. Pero eso hasta el final de los tiempos. Mientras llega el final, todos sufriremos las mismas humillaciones, el mismo dolor y la misma muerte. La cruz y la resurrección de Jesús nos revelan a un Dios redentor, no a un Dios rescatador. Y para concluir este momento de oración y de reflexión, les voy a pedir que fijen su mirada en la cruz. La cruz es ver a Dios con un velo. Es contemplarlo y a la vez no. Es entenderlo y a la vez no. Se revela y a la vez no. Pero en esta contemplación podemos discernir la esencia de Dios. En esta contemplación de la cruz podemos discernir su salvación. Y en todas aquellas historias en donde la cruz se revela, podemos hacer estas dos cosas. Entonces yo los invito a que hagan un recorrido mental de su vida, un recorrido mental de su historia. ¿Cuántas veces hemos compartido la cruz de Cristo? Y en ese compartir, en ese completar los sufrimientos de Cristo en la carne, podemos ver la cruz, podemos contemplarla y discernir de ella la esencia de Dios y la salvación de Dios. Contemplemos eso. Contemplemos la cruz en nuestra carne y adoremos diciendo: Oh cruz, te adoramos. Oh cruz, te bendecimos. De ti viene la vida, de ti la salvación. Oh cruz fiel, más noble de todos los árboles, ningún bosque ha producido jamás otro igual. En hojas, en flores, en frutos sin par. Oh cruz, te adoramos. Oh cruz, te bendecimos. De ti viene la vida, de ti la salvación. Y vamos a despedirnos con este signo que parece ser que los mexicanos heredamos del rito masorábico de España. Vamos a despedirnos de la cruz con el signo de la cruz. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Muchas gracias. Paso los micrófonos a Rocío y pues nos veríamos la próxima semana, el próximo viernes. Hasta luego. Gracias. Bye. Muchas gracias, Fray Efren. Qué bonita, como siempre, por tercera vez o cuarta vez, hermosa reflexión que hemos tenido esta noche. No se me vayan todavía, quiero hacerles un anuncio, por favor. Y primero que nada, les damos las gracias por su fidelidad, por estar aquí. Y todavía les decimos que quedan 2 semanas más, así es que si ustedes quieren participar, nos daría mucho gusto que estuvieran todos aquí, y si quieren invitar a alguien más, todavía lo pueden hacer. Entonces, ojalá que podamos estar todos juntos. Esta noche estuvimos alrededor de 84, 85 personas unidas en esta comunidad. Ojalá que sigamos así. Pero relacionado a eso, tenemos un grupo en WhatsApp que le llamamos ejercicios cuaresmales, a donde se les están llegando a los anuncios y las claves de cada semana. Entonces, quisiéramos convertir ese grupo en un grupo que podamos utilizar para hacerles llegar a ustedes la información de cosas que estamos llevando a cabo, de eventos que estamos llevando a cabo. Obviamente, al terminar esta cuaresma, vamos a continuar con este grupo y le vamos a cambiar de nombre. Tal vez le llamemos solamente Ministerio Hispano en la Arquidiócesis de Santa Fe, y por abreviarlo sería Ministerio Hispano ASF, para que ustedes sepan. Obviamente no obligamos a nadie que se quede en el grupo, pero los invitamos a estar conectados a los eventos que podemos ofrecerles. Durante este año de la pandemia tuvimos muchas oportunidades, desde una enseñanza sobre Laudato Si, una reflexión de 3-4 horas durante un sábado con el padre Francisco Alanís, que fue preciosa también. Entonces después tuvimos otra reflexión sobre Nuestra Señora de Guadalupe, y continuamos con mensajes semanales de parte del padre Lalo Arteaga, el párroco de San José aquí en Albuquerque, que nos daba cada martes, nos enviaba un video de unos más o menos 20-25 minutos con una reflexión preciosa también, como todas las que han hecho también estas semanas. Y entonces cada semana ya estábamos todos esperando esa reflexión. Aunque eran grabadas, de todos modos las sacábamos en un mismo día para que todos la tuviéramos ese día, y después la pueden repetir ustedes las veces que quieran. Con esa misma modalidad, después de la cuaresma, queremos, y ya estamos obviamente ya planificando esto para la Pascua. Vamos a tener otra serie también sobre la Pascua, con esas 7 semanas después de la Semana Santa. Vamos a pasar por toda la Pascua, esos 50 días, y tal vez vamos a terminar con Pentecostés. Esto nos va a guiar en estas reflexiones, nos van a guiar otros 2 sacerdotes religiosos que que viven o que tienen su convento principal en Chimayó. Muchos de ustedes los conocen. Ellos son el padre Julio González, un español que todavía habla con un acento español precioso, y el otro es un sacerdote coreano, el padre Sebastián Lee, que habla precioso el español, y también los dos tienen una espiritualidad también, y junto con los franciscanos y junto con otras órdenes religiosas que la verdad nos hacen de alguna manera reflexionar en comunidad, y es lo que estamos haciendo. Entonces, para que ustedes estén al pendiente, si se quedan en este grupo, les seguiremos les haremos llegar la información sobre esas sesiones ya en la Pascua. Pero mientras tanto, continuemos con estas de la Cuaresma, y todos los que se quieran quedar en este grupo son bienvenidos, y si acaso no quieren continuar, pueden salirse en cualquier momento, y nadie los va a regañar y nadie les va a decir nada, pero ojalá que quieran seguir adelante con nosotros. Muchísimas gracias a todos, y gracias nuevamente al equipo tanto de Fray Efren
como al equipo de la oficina del Ministerio Hispano por toda la ayuda que tenemos, que sin ustedes también no podríamos hacerlo. Mil gracias a todos, que Dios los bendiga, abran sus cámaras para que digan adiós y muchísimas gracias a todos por su presencia. Gracias, Muchas buenas gracias. noches. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Adiós. Gracias. Buenas noches. Bye. Gracias, Gracias, Rocío. gracias a ustedes. Gracias.